El sistema busca moldear nuestra visión del mundo, fortalecer el monopolio de la opinión. Su objetivo final, el adoctrinamiento de la sociedad. Bienvenido a Convoy. Diversidad de formatos, conceptos, opiniones, gustos, preferencias, creencias e ideologías. El convoy rebasa todas las fronteras y su ruta no tiene destino, uniendo a la mayoría de las minorías. Avancemos juntos. Convoy. Convoy presenta el podcast de la revista Proceso. Muy buenas noches. Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Yo no tengo nada que esconder. Como ciudadana, aún sin ser servidora pública, me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. Cuando Angélica Rivera apareció en las pantallas de televisión en noviembre de 2014 para justificar la compra de la Casa Blanca de las Lomas con su salario de Televisa a fin de defender a su entonces marido y presidente Enrique Peña Nieto de los señalamientos de corrupción, lo hizo mediante un video grabado en una construcción hasta entonces desconocida de la residencia oficial de Los Pinos. Esta solo se conoció cuando el presidente López Obrador ordenó convertir a la antigua mansión presidencial en un complejo cultural y los arquitectos encargados del inventario averiguaron que allí vivió y tuvo sus oficinas la Gaviota. Las dimensiones de esta nueva Casa Blanca y sus lujos comienzan a generar preguntas sobre su costo, así como el destino del mobiliario y los ornamentos que debió lucir cuando la habitó la actriz. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos se van a convertir en un espacio abierto en el bosque de Chapultepec para las artes y la cultura. En una Casa Blanca, en el extremo norte del perímetro de la residencia oficial de Los Pinos, Angélica Rivera, la Gaviota, quien durante el sexenio anterior fue esposa del presidente Enrique Peña Nieto, grabó un video en defensa de su honor, a fin de evitar que siguiera siendo un pretexto para ofender y difamar a su familia, con motivo del reportaje realizado por el equipo de Aristegui Noticias y conocido como La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Fue ahí, en la habitación principal de la Casa Blanca de Los Pinos, donde se produjo aquel video en el que Rivera leyó un escueto informe con un tono que por momentos parecía de regaño al público. Al día de hoy, he pagado un total de 14,343,555 pesos, monto que equivale casi a un 30% del total del precio pactado. Desde hace 4 meses, un grupo de arquitectos documenta inmuebles, acabados y dimensiones de las 79 edificaciones que hay en el perímetro de lo que fue el predio presidencial, que unió el antiguo Rancho de la Hormiga con el aún más antiguo Molino del Rey. 56,000 metros cuadrados según la información oficial. El director administrativo del Centro Cultural Los Pinos, Homero Fernández Pedrosa, explica en entrevista con Proceso que el inventario se realiza sin ayuda de documentos, pues no hay planos, informes de gastos, facturas, ni datos que revelen el destino de lo que ahí se encontraba, sus dimensiones, los muebles que se albergaron. Nada. Desde diciembre, cuando Fernández, quien antes de integrarse a la Secretaría de Cultura, encabezó propuestas de integración política y social arquitectónicas centradas en la crítica a las estructuras de poder, asumió la dirección administrativa del complejo, envió oficios a todas las dependencias y áreas que pudieran contar con la información, pero no obtuvo respuesta positiva, y es que con el argumento de la seguridad nacional, no podía transparentarse lo que se construía en Los Pinos. La casa, identificada en el inventario solo como Cabaña 2, es una residencia de estilo clásico, semioculta entre árboles y bardas infranqueables hasta el pasado 1 de diciembre. Según Fernández, fue construida al iniciar el gobierno peñanietista y, por la información obtenida entre personal del extinto Estado Mayor Presidencial, supo que ahí se grabó el mencionado video y del uso que se dio al inmueble, vivienda y oficinas de la primera dama de 2013 a 2018.
Como la mayor parte de los inmuebles ubicados en el perímetro, de los cuales 4 eran casas presidenciales, la de Angélica Rivera tiene hoy paredes blanqueadas y no conserva el tapiz, ni quedó rastro de la credenza marmórea con remates dorados que sirvieron de escenografía al video. De acuerdo con los avances del inventario, el inmueble tiene unos 1.200 metros cuadrados de construcción, distribuidos en 2 niveles y un sótano con 4 cuartos para servidumbre. Se ubica en el extremo norponiente del predio. Aunque su fachada da al enorme jardín que los presidentes solían usar como helipuerto, la casa tiene acceso independiente a través del portón localizado en la barda que la aísla del Museo del Estado Mayor Presidencial y el antiguo edificio del Molino del Rey, por donde hay acceso desde las avenidas Fernando Alencastre o Calzada Chivatito, sin tener que pasar por el Jardín de la Hondonada ni aproximarse a la casa Miguel Alemán, donde se supone que vivía Peña Nieto. La casa de Rivera es vecina del Salón Adolfo López Mateos, que servía para los actos públicos presidenciales. Está justo enfrente de la residencia que Marta Sagún solía llamar La Cabaña, construida en los tiempos de Vicente Fox, que no quiso vivir en la casona Miguel Alemán. En el caso de Los Pinos, sí, al parecer, según me han informado, no hay muebles y faltan pinturas, algunas obras, pero no se sabe si se le entregaron a los fondos, porque muchas de las obras de arte que están en las oficinas públicas pertenecen al patrimonio de Hacienda, ¿sí? O tienen que ver con el gobierno federal. Entonces no se sabe si se entregaron. Eso se está viendo, en su momento se va a saber. Desde que el 1 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó la apertura de la que fuera residencia oficial, es posible observar la casa construida para Angélica Rivera, aunque no hay acceso al interior, como lo hay al campo de fútbol rápido con graderío, que mandó construir Felipe Calderón en su sexenio. En la fachada hay 2 balcones, una terraza y amplias ventanas. En los costados se aprecian 8 y 10 en la parte trasera. 2 de estas miden 3 metros de altura y dan a un jardín privado, como si se requiriera mantener la privacidad de sus ocupantes, aún en un predio de por sí inaccesible. Para salir al jardín hay que pasar por un porche al que se entra a través de canceles. Cada macetón de follaje ornamental tiene inscrita la letra T, una de las marcas crípticas que se aprecian. Los acabados exteriores son de abundante cantera blanco esperanza, que reviste las columnas en el pórtico de 10 metros de alto. Engalana todos los contornos de la casa, diseño que comparte con la residencia Miguel Alemán, y enmarca las 36 ventanas. Al pie de la mansión destaca la inscripción C&S, tallada en la cantera, que los arquitectos encargados del inventario no han descifrado. Así, les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas. En mi declaración fiscal del 2010, año en el que celebré el convenio de terminación con Televisa, declaré ante Hacienda ingresos por la cantidad de 131.690.000 pesos. Hasta finales de septiembre de 2014, los excesos del arranque de gobierno se diluían en la popularidad del llamado Mexican Moment, el eslogan con el que el gobierno promovía las reformas estructurales, avaladas en el Pacto por México, un ambicioso plan de obras públicas y la exhibición de una familia presidencial glamorosa que acaparaba portadas en las revistas del corazón. Antes del bimestre negro que significó para el régimen peñanietista la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de ese año, así como el reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, la primera semana de noviembre, Angélica Rivera y su hija Sofía Castro modelaron en esa residencia para la revista Marie Claire. El adelanto de la edición para redes sociales apareció en los últimos días de junio. La imagen, en blanco y negro, mostraba a la primera dama junto a su hija, en trajes de diseñador, con pecheras volantes y mirando a la lente.
En el despliegue visual de interiores, llamaba la atención una de las fotos. Angélica Rivera en tacones altos, pulgares a los bolsillos, cadera ligeramente desplazada a la derecha y vista al frente. De acuerdo con manuales consultados, se trata de una pose básica que se usa para mostrar a la modelo imponente y con fuerza. El título de la portada en letras doradas no dejaba lugar a dudas: Redefiniendo el poder femenino. La sesión de modelaje tuvo lugar en una escalera con barandal, un trabajo a simple vista oneroso de forja. Hasta entonces solo se sabía que las fotografías se tomaron en la residencia oficial de Los Pinos. Sin embargo, quedó una duda. Las escasas fotografías del exterior de la residencia Miguel Alemán, la más grande y esplendorosa de Los Pinos, permitían ver una escalera al fondo, pero era diferente. La Presidencia de la República mantuvo en secreto que se hubiera construido una casa para Rivera. En el inventario del Centro Cultural Los Pinos, la edificación apenas está en desarrollo y es identificada como Cabaña 2, aunque entre los arquitectos suelen llamarla Cabaña de la Gaviota para diferenciarla de la Cabaña de Fox. Las casas presidenciales, llamadas cabañas desde el sexenio foxista, son verdaderas residencias pletóricas de lujo. La ornamentación en el caso de la construida para Rivera es particularmente destacable. Un recorrido por la Cabaña 2 permite ver que todas las estancias comunes, además de la larga escalera de 3 tramos, tienen piso de mármol, lo mismo que todas las superficies en los baños de visita, así como los de cada una de las 4 habitaciones, si bien estas, a diferencia de las áreas comunes, tienen pisos de duela. En su planta baja hay 2 amplios salones y lo que al parecer fue un estudio o biblioteca. Blancos sus muros, no hay rastro de muebles o decoraciones. Vacía su cocina apenas con cables, tubos y conexiones expuestos. En realidad, la residencia de Rivera solo conserva decenas de spots, algunos ya fundidos, que iluminaron el interior de la casa, 12 por cada dormitorio, decenas en las amplísimas áreas comunes. En la mencionada edición de la revista Marie Claire, una de las imágenes mostraba a Sofía Castro, sentada al borde de un sillón, al pie de esa escalera en la que la forja mantiene, con algunos faltantes, las hojas doradas en los extremos de fierros retorcidos con precisión. Ese pasamanos se extiende por toda la escalera y es el límite de un alto puente dispuesto ahí solo como decoración, pues 1,5 metros al frente, la vista topa con el anverso de la fachada, que es pura pared blanca. En contraste, el sótano, al que se entra por una reja exterior, alberga 4 dormitorios para la servidumbre con 2 baños comunes, sin iluminación y ventilación. Si el servicio doméstico ocupó el lugar, estuvo casi hacinado. Impactó negativamente en la credibilidad del gobierno, en la credibilidad de la institución presidencial y en la credibilidad de mi administración. Y creo que la manera en la que manejamos en su momento la explicación del asunto tampoco fue el correcto. Nunca debí permitir que mi esposa diera esa explicación porque era yo el que tenía la responsabilidad. El cuestionamiento era sobre el presidente, sobre lo cual además ofrecí una disculpa pública, no tanto porque se hubiese actuado equivocadamente, sino por cuanto afectó la credibilidad de la institución presidencial, por cuanto afectó a la credibilidad del gobierno. Hemos sido un gobierno especialmente respetuosos de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Sí es cierto, habrá quienes habrán señalado, criticado, y esa crítica muchas veces ha enriquecido el quehacer del gobierno. Lo que no se puede dejar de reconocer de este gobierno es que hemos sido un gobierno democrático, un gobierno plural y, repito, un gobierno respetuoso de la libertad de expresión, derecho que consagra nuestra Constitución. Durante 4 décadas, los 600 metros cuadrados que ocupa la Casa Blanca de Los Pinos fue jardín y ha sido espacio de intervención conforme a los caprichos sexenales. A base de testimonios, como ya se dijo, no hay referencias documentales. Fernández Pedrosa ha reconstruido en parte la historia del predio que ocupa la mansión y, con pesar, señala la extensión del jardín consumido por las construcciones. Fue en el sexenio de José López Portillo cuando 3 cabañas rústicas, al parecer edificaciones muestra para el entonces presidente, se construyeron ahí y en algún momento dieron independencia a los hijos del mandatario que hundió al país en una crisis.
Cuando en 2000 Fox ganó la presidencia, el arquitecto Alberto Kalach le recomendó, como también lo haría con López Obrador, no vivir en la residencia Miguel Alemán, un símbolo de la ostentación, el boato y el lujo de uno de los presidentes priistas con mayor fama de corrupto. Las dos cabañas rústicas fueron demolidas para dar paso a las 1 y 2, diseñadas por el arquitecto Humberto Artigas. La primera, conocida como Cabaña Fox, es una residencia de un piso con acabados rústicos en cantera, pero en sus 800 metros cuadrados dista mucho de la sencillez que se atribuye por definición a una cabaña. Frente a esa casa, una estructura similar fue edificada como vivienda para los hijos de Fox, que terminó demolida para dar paso a la residencia de Angélica Rivera, cuyo destino es incierto. En el Centro Cultural Los Pinos, diferentes espacios han sido adaptados para escuelas de música y arte, propuestas museográficas, auditorios y áreas de esparcimiento. Pero para Fernández Pedrosa, ostentosa y todo, la Casa Blanca de Los Pinos carece hasta ahora de una utilidad distinta a la que tuvo como vivienda. Ya se cayeron los pinos, el pueblo los ha tumbado. Por más de 70 abriles nos tuvieron aplastados. Por eso al Primo y al Pancho ya los hemos castigado. Al pueblo no se le gana, de que se puede se pudo. A los que se rebelaron los convirtieron en mudos. El tigre viene arrasando al que se ponga picudo. Benditas redes sociales, así lo dijo un valiente, las que le dieron el triunfo con la ayuda de la gente, con la justicia en la mano, luchó hasta ser presidente. Hay que luchar mano a mano, la patria sí lo reclama. Juntos hicimos historia desde Cancún a Tijuana, por eso estoy orgulloso de mi raza mexicana. El cochinero del Primo no va a limpiarse en 6 años. En conexión con el Pancho, a cómo le hicieron daño, a México lo han dejado como a la taza del baño. Perdonen que se los diga en mi lenguaje ranchero, si no ayudamos al peje nos van a quitar el cuero. La unión genera la fuerza, que viva México entero. Los que al país han vendido, les voy a dar la noticia. Todo lo que se han robado y que se llevan a Suiza por desfalcar a la patria, enfrentarán la justicia. A cerrar con broche de oro, les dejo muy bien presente que México está de fiesta y estrenando presidente. Pa' fuera el Primo y el Pancho, ya nos pelaron los dientes. Este fue un reportaje de Arturo Rodríguez García, publicado en Proceso 2238, de venta en kioscos, Oxxos y Sanborns, o www.proceso.com.mx, y en las cuentas de Twitter y Facebook, @Revista Proceso. El guión de este programa fue escrito por Alejandro Saldívar, en la voz Luis Gerardo Zavala, en la producción Leonardo Espíndola.